Imperialismo. ¿Qué es? Es un proceso histórico en el que los estados europeos, Estados Unidos y Japón conquistan parte de África, Asia y Oceanía. Algunas de las causas pueden ser económicas, como buscar nuevos mercados, buscar territorios para extraer materia prima. Pueden ser también demográficas, como el exceso de la población, trae problemas sociales o emigración. Y también ideológicas, como el nacionalismo, etnocentrismo y el racismo. Dentro de las causas económicas se encuentran dos teorías. La leninista, donde según Lenin las causas del imperialismo eran básicamente económicas y se relacionaban con la fase superior del sistema capitalista. En esta fase superior, la libre competencia empresarial, que había guiado los pasos de las economías en épocas anteriores, había quedado en el pasado, dando lugar a la existencia de grandes monopolios. Estos eran necesarios porque las inversiones que se requerían para el montaje de una industria moderna eran demasiado importantes como para que pudiera realizarlas una sola empresa. La otra teoría es la antileninista, donde los análisis no marxistas del imperialismo llegaban a conclusiones totalmente opuestas. No solo negaban que el imperialismo se relacionara con algunas etapas específicas del capitalismo, sino que también negaban que ese fenómeno tuviese raíces económicas de peso. Existen dos tipos de imperialismo. El informal, es decir, que cada país tenía su zona de influencia, aunque formalmente estas zonas eran independientes. De todos modos, eran los europeos quienes dominaban los intercambios comerciales. El otro imperialismo era el formal, donde Francia y Reino Unido dieron los primeros pasos en África. Poco a poco se comenzó a avanzar cada vez más hacia el interior, en tanto que las factorías que existían en las costas comenzaron a ser transformadas en posiciones más formales. ¿Cómo se organizaron los territorios dominados? Los dominios específicos del Imperio Británico eran colonias de poblamiento a las que se les aplicó un sistema de autogobierno. Los poderes del gobernador estuvieron limitados por un gobierno designado por los colonos. Gozaron de autonomía en la política interna, pero la política exterior se decidía en la metrópoli. Nueva Zelanda, Australia y la Unión Sudafricana son ejemplos de esto. ¿Qué sucedió en la Conferencia de Berlín? La Conferencia de Berlín fue realizada entre fines de 1884 y 1885. Sin embargo, esto no significa que esté fuera del primer contacto entre África y Europa, y ni siquiera el comienzo del imperialismo. Impulsaron al canciller alemán Otto von Bismarck a celebrar una conferencia internacional en Berlín donde se reunieron todos los que tenían intereses en el continente africano. En ella se adoptó una serie de acuerdos que debían regir la adopción del territorio africano. Grupo de resistencia. Durante la época de expansión imperialista europea en África, los grupos de resistencia más comunes que encontraron los países imperialistas fueron aquellos liderados por líderes locales que se oponían a la ocupación y explotación de sus territorios y recursos. Estos grupos de resistencia a menudo luchaban para mantener su independencia y autonomía, y utilizaron diversas estrategias para resistir la ocupación, como la guerrilla, el sabotaje, la negociación y la diplomacia. Hubo dos enfrentamientos más importantes. La Guerra de Anglo-Boer fueron dos conflictos armados en Sudáfrica entre el imperialismo británico y los colonos de origen irlandés. La primera de estas guerras se desarrolló desde el 16 de diciembre de 1880 hasta el 23 de marzo de 1881, y la segunda fue entre el 11 de octubre de 1899 y el 31 de mayo de 1902. Los resultados fue la victoria del Imperio Británico y la extinción de las dos repúblicas independientes. Su resultado fue la victoria del Imperio Británico y la extinción de las repúblicas independientes que los bóeres habían fundado a mediados del siglo XIX. Y el incidente de Fachoda en 1898 constituyó el momento más crítico en las disputas territoriales en África entre Francia y Gran Bretaña. Franceses y británicos chocaron en su pretensión de construir una línea de ferrocarril que los conectase a alguna de sus colonias africanas. Algunos personajes históricos son
Leopoldo II de Bélgica fue el rey de Bélgica y uno de los principales actores del imperialismo en África. Cecil Rhodes fue un empresario y político británico que desempeñó un papel destacado en la expansión del Imperio Británico en África a finales del siglo XIX. Otto von Bismarck fue un estadista prusiano y canciller del Imperio Alemán. Jugó un papel fundamental en el proceso de unificación de Alemania y posteriormente en su expansión colonial. Bismarck estableció la Conferencia de Berlín en 1884 y 1885, donde las potencias europeas se repartieron África de manera arbitraria y sentaron las bases de la colonización masiva del continente. Y por último, Matthew Perry fue un comodoro de la Marina de los Estados Unidos que desempeñó un papel importante en la apertura forzada de Japón al comercio con Occidente. Teorías de justificar el imperialismo. Las formas de justificar el imperialismo han incluido argumentos como la misión civilizadora, la expansión religiosa, los beneficios económicos y la supuesta superioridad racial y cultural. Sin embargo, estas justificaciones han sido ampliamente criticadas y consideradas injustas y explotadoras. Consecuencias del imperialismo. El imperialismo ocasionó la pérdida de identidad de los pobladores indígenas e implantó los patrones de conducta, la educación y la mentalidad de los colonizadores. La lengua de los dominadores, especialmente el inglés y el francés, fue impuesta, conduciendo a un fuerte grado de aculturación, y también causó la Primera Guerra Mundial.